Buenas noches, que el Señor les bendiga. Vamos a abrir la Biblia una vez más en el Evangelio que leyera nuestro hermano Benjamín, en el capítulo 11 del Evangelio según Juan. Allí vemos una historia que es muy conocida, una historia que en diferentes momentos de la vida podemos leerla o posiblemente usted, amigo, la ha visto en alguna película, en Semana Santa, en algún momento, o la ha escuchado en algún momento que se la han leído de la Biblia, como en esta ocasión se ha leído. Y allí está ese cuadro de la resurrección de Lázaro. Hemos leído hasta el versículo 16, donde se nos habla una introducción de lo que estaba aconteciendo allí. Y si usted puso atención a lo que era la consideración del Señor Jesucristo para con este hombre Lázaro, pero no solamente para con Lázaro, sino también para con sus familiares, sus dos hermanas, María y Marta. Eran muy cercanos. Incluso el Señor en uno de los momentos que leímos dijo: vamos a ir a ver a nuestro amigo Lázaro. Lo llama su amigo. Imagínese usted, el Rey del cielo que vino a pisar este mundo, consideraba a este mortal, así como usted y como yo, como su amigo. Lo llamó su amigo. Pero no solamente que lo llamó su amigo, sino que cuando enviaron a las personas a anunciarle al Señor Jesucristo de que fuera a velar por su amigo Lázaro, al Señor le dicen: al que tú amas. Lázaro, al que tú amas. No solamente era su amigo, sino que también Cristo, el Señor Jesús, amaba a Lázaro. Y era tanto el amor que el Señor tenía por Lázaro, que en este mismo capítulo del Evangelio según Juan, capítulo 11, en el versículo 35 nos encontramos con el versículo más corto del Nuevo Testamento. Y mire usted lo que dice: Jesús lloró. Jesús, al verse frente al sepulcro de ese que consideraba su amigo y que también las personas entendían que él le amaba mucho, al ver la situación de su amigo, al ver a los familiares, al ver a María, a Marta, al ver a la multitud, Jesús lloró. Algunos dicen que posiblemente el Señor Jesucristo lloró frente a la tumba por la incredulidad de las personas que estaban alrededor, de María, Marta, que no creían en lo que él iba a hacer, las personas que estaban allí. Usted posiblemente conoce la historia. El Señor llega cuando posiblemente ya no había esperanzas. El Señor Jesucristo llega a la tumba de Lázaro cuando se pensaba que era demasiado tarde para que el Señor pudiera actuar. Incluso le dice el Señor: quiten la piedra. Y las personas le dicen: pero Señor, hiede ya. Quítenla, quiten la piedra. Y ellos tienen que obedecer, quitar la piedra. Y al cuarto día, después que Lázaro fue sepultado, al cuarto día, el Señor realiza ese impactante milagro de la resurrección de Lázaro. Nos encontramos con una historia impactante. El Señor Jesús resucitó a diferentes personas mientras estuvo en la tierra, mientras estuvo entre nosotros. Y los evangelios así lo narran. Estuvo la hija de Lázaro y otras personas más que el Señor resucitó. Pero la hija de Jairo, perdón, aquí estamos hablando de Lázaro, es para ver si estaban en esto, como dice Franklin. El caso de este hombre Lázaro es que habían pasado 4 días. Y lo más normal es que las resurrecciones habían pasado no máximo de 3 días. Se dice de forma clínica y médica que durante los primeros 3 días hay ciertas posibilidades. Estaba leyendo hace poco una noticia que al ver el título de la noticia me llamó mucho la atención. Se mencionaba un caso de una muchacha que en el año 90 y tantos murió, pero lamentablemente fue sepultada viva. No recuerdo el nombre de lo que a ella le pasó. Ella le produjo, parece, un paro cardíaco o algo.
La llevaron al hospital y el médico legista, imagínese usted la vergüenza, allí estaba el nombre del médico legista, todos los detalles, y dijo que sí, que la persona había muerto, era una muchacha de 24 años, la velaron en su casa, la sepultaron al otro día, y cuenta la madre de esta joven que a los pocos días, ella en esos primeros 2 días después de haber sepultado a su hija, se había sentido un poco incómoda, e incluso había tenido pesadillas con su hija, como que le estaba llamando, y ella fue a las autoridades, habló con el encargado del cementerio del lugar y pidió autorización para que abrieran otra vez el sepulcro. Cuando fueron allí al lugar, se encontraron con la sorpresa allí en el ataúd de que la muchacha había muerto asfixiada. Allí estaba en ese lugar, de acuerdo al cuadro que encontraron, se había rasgado la cara, el cuerpo, típico de lo que le sucede a una persona que está en ese momento de desesperación. Imagínese usted el dolor de esa madre por una falla médica. Habían pasado 4 días y el Señor llega a la vida de Lázaro, a la vida de estas familias, para realizar un milagro en sus vidas. Viendo en los primeros versículos, vemos primeramente que Lázaro está enfermo y mandan a buscar al Señor y le dicen: Señor, al que tú amas, él está enfermo y te mandamos a buscar para que tú hagas una obra, porque el Señor había sanado muchos enfermos, había liberado a muchas personas que estaban cautivas de Satanás, endemoniados, personas que estaban ciegos, que no podían caminar, a muchas personas sanó. Y la opción de estas familias era únicamente Cristo. Y es muy parecido a lo que es la vida del ser humano, lo que somos usted y yo hoy. La única opción, la única salida que usted y yo tenemos es Cristo, es Dios. No hay otra salida en la cual podamos encontrar esperanza en esta vida. Hemos leído también que el Señor les dice: tranquilos, esta enfermedad es para gloria del Hijo del Hombre, es para gloria de Dios, es para gloria mía, dice el Señor. Y Él se espera allí, y el relato dice que Él espera 2 días, y cuando deciden ir hasta allá, 2 días de camino, había esperado 2 días, 2 días de camino, habían pasado 4 días. El mismo Señor Jesucristo entendía que ya su amigo Lázaro había fallecido. Los discípulos no creían y no entendían lo que estaba aconteciendo, porque en el versículo 10 dice: pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Y dicho esto, el versículo 11 les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero él estaba hablando de que él estaba durmiendo, de que él ya había muerto, y que él iba entonces a glorificar su nombre, y que se alegraba por ellos de que no estaban allí para que ellos pudieran creer. Cuando el Señor Jesucristo se decide a ir, ya había pasado 4 días. Cuando llega ya habían pasado 4 días. Para las personas que estaban en ese lugar, al ver al Señor Jesucristo, y la primera que va a darle la bienvenida al Señor fue Marta, que era hermana de Lázaro. Al ver al Señor, es como: Señor, ¿por qué llegaste tarde? Si te mandamos a buscar cuando Él estaba con vida aún, ¿por qué llegas ahora? Imagínese usted, Marta, María, pensando en su cabeza: ¿cómo puede ser si tú amabas tanto a Lázaro, si él era tu amigo, ¿por qué llegas tarde? Amigo, hermano, la verdad es que el Señor nunca llega tarde. El Señor siempre llega en el momento justo. Aun cuando nosotros pensamos que no hay esperanza, que no hay opción, que hemos agotado todas las posibilidades, Dios siempre llega a tiempo. Él nunca llega tarde. Posiblemente Dios no actuará de acuerdo a lo que nosotros pensamos o de acuerdo a la forma que esperamos, pero Dios siempre va a cumplir su propósito y va a llegar a tiempo. Va a llegar a tiempo para glorificar su nombre, para que nosotros podamos reconocer de que Él es Dios
y que Él tiene el control de todas las cosas. Aquí el Señor Jesús, en este capítulo 11, la enseñanza que nos deja a nosotros, pero que también les dejó a las personas que estaban allí, es que Él tiene el control de la vida del ser humano. No sé cuántas veces le ha tocado a usted tener que acompañar a una persona que ha perdido a un familiar, un ser querido. No es un momento agradable. Si bien es más fácil para nosotros estar en el momento de alegría y de fiesta y de celebración, pero no es fácil estar al lado de una persona que ha visto partir a un ser querido. Creo que todos los que estamos aquí, de una u otra manera, nos ha tocado estar al lado de una persona, pero también vivir la experiencia de ver partir a un ser querido, de ver partir a una persona muy cercana, o a un familiar cercano, o a un familiar no muy cercano, o a un amigo o un vecino. Es un cuadro muy triste. Es un cuadro que en ocasiones no encontramos palabras para poderle dar el aliento y el consuelo a las personas. Hoy en la tarde estuvimos con una de nuestras hermanas y con las familias en el culto memorial, el novenario del padre de esta hermana que había fallecido, y habían pasado ya, fue el día 17 y estamos a 25, ya han pasado 8 días, 9 días. Y llama la atención ver cómo la familia aún está dolida. En un momento hubo varias participaciones y en la parte final 3 de las nietas, las bisnietas allegadas, decidieron cantar una canción y no pudieron concluir con la canción. Y ni bien comenzaron a cantar, empezó una de ellas a llorar y luego comenzó la otra a llorar y tuvieron que decidir no continuar. Es muy triste. Y la situación que estaba pasando María y Marta y los seres queridos allí era una situación triste. El Señor sí estaba seguro de lo que iba a hacer, pero para ellos todavía no estaba claro lo que iba a pasar. Cuando Marta, que es la primera que encuentra al Señor Jesús, va al Señor, lo primero que ella le dice, a partir del versículo 20, entonces cuando Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María, su otra hermana, se quedó en la casa. Y Marta, versículo 21, dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Cuántas veces nos ha tocado tener que mirar al cielo y decir: Señor, si hubieses actuado de esta manera, posiblemente esto no hubiese pasado. Posiblemente este familiar no hubiese fallecido. Posiblemente esta situación en la que estoy pasando ahora, que estoy viviendo ahora, si estuvieras aquí, si verdaderamente me amaras, esto no estuviera aconteciendo. El Señor continúa hablando con ella, le dice el versículo 22, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará, le dice Marta al Señor. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, más adelante, cuando tengamos que reunirnos con el Señor, reunirnos con Dios, con el Padre, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cristo, amigo, es la resurrección y la vida. Cristo es la resurrección y la vida. Aquí estamos en este cuadro de muerte, de dolor, de una muerte física. Cuando hablamos de la muerte, pensamos que es dejar de existir. Cuando alguien se va, ya dejó de existir, partió de este mundo, nunca más le veremos.
Pero realmente muerte lo que quiere decir es separación. La separación del cuerpo, del alma y el espíritu. El cuerpo se queda aquí, el alma y el espíritu se separan del cuerpo y toman y siguen un camino. La vida no termina aquí. La vida continúa. Por eso es que para Dios es mucho más importante nuestra eternidad que los años que podamos vivir en esta vida. Porque la eternidad es más larga que los años pasajeros que nos tocan vivir en este mundo. Y cuando hablamos de muerte, tenemos que indefectiblemente trasladarnos a Génesis capítulo 2, cuando el mismo Dios, hablando con Adán, le tuvo que dar las instrucciones a Adán y tener que decirle a él de la siguiente manera en Génesis capítulo 2, versículo 17, cuando le dio todas las instrucciones, le tuvo que dar una muy específica y muy clara, que era la más importante que él y Eva tenían que obedecer. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios ya lo había dicho. Cuando llegue el momento de la desobediencia, si comes de este árbol, vas a morir. Ellos comieron del árbol. Pregunto, cuando comieron del árbol, ¿murieron? ¿Murieron en ese momento? No, no murieron en ese momento. Incluso Adán vivió muchísimos años, 900 y tantos años vivió, 800 y tantos. No murió en ese momento, pero se produjo la separación espiritual de Adán y Eva para con Dios. La relación de ellos para con Dios ya no era la misma. Dice este mismo relato que antes de que ellos comieran del fruto, del árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios se paseaba en el huerto e iba a visitarles todos los días. Y Adán hablaba con Dios y Dios hablaba con Adán. Pero desde el momento que ellos comieron del árbol, sus ojos fueron abiertos. Dios llega al encuentro de ellos. ¿Y qué es lo primero que hacen? Se esconden. Cuando Dios confronta a Adán, Adán le dice, me escondí porque tuve miedo. Dios le dice, ¿comiste del árbol que te dije que no comieras? Porque nunca antes había sentido miedo. Y de allí en adelante la relación de Dios con el hombre se rompió. Ellos trataron de cubrir su desnudez con hojas de higuera, pero Dios tuvo que hacerle a ellos túnicas de pieles para mostrarle que alguien debía morir por la falla, por el pecado que ellos cometieron. Y es hermoso mirar que el cuadro de Cristo es similar. Cristo tuvo que morir en una cruz, tuvo que derramar su sangre para limpiarnos de nuestros pecados, porque Dios había establecido que la paga del pecado es muerte. No solamente la muerte física, sino también la muerte espiritual. Desde que Adán y Eva comieron del árbol, usted y yo estamos destinados a morir físicamente. Un día, y ya está escrita el día, el mes, el año, la hora, los minutos y los segundos que usted y yo vamos a partir. Sabemos el día y la hora que nacimos, pero no sabemos el día que nos vamos. Y Dios lo sabe. Y para usted, amigo, Dios está llegando a tiempo, porque mientras hay vida hay tiempo. Hay tiempo de que usted se pueda reconciliar con Dios y se vuelva a Dios. Por eso es que Dios nunca llega a tiempo y está llegando a tiempo a tu vida en esta noche. Tú que estás aquí o que escuchas a través de la radio, estás a tiempo para abrir tu corazón a Dios en esta noche. Estás a tiempo para humillarte a los pies de Cristo y decirle, Señor, te he fallado, he pecado contra ti y quiero reconciliarme contigo.
La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Allí está, muerte, separados de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte. El justo pago que usted y yo merecemos por nuestra desobediencia, por apartarnos de Dios, por alejarnos de Dios, es la muerte. No solamente la muerte física, sino la muerte espiritual. Vivir la eternidad lejos de Dios. Ahora, piense, ¿es lo justo? ¿Es justo Dios? Si Dios llegó a la vida de Adán y Eva y cuando sintieron que Dios estaba cerca, lo primero que hicieron fue esconderse. ¿Cuántas veces, viviendo lejos de Dios, al escuchar el mensaje de Dios, lo primero que usted, amigo, hace es esconderse? Esconderse en sus excusas posiblemente. Estoy joven, aún no es el tiempo, aún Dios no me ha tocado, estoy esperando que Dios me llame, no estoy preparado, mis familias no van a aceptar la decisión que voy a tomar, y usted se está escondiendo en esas excusas. Se lo digo porque yo también lo hice. Yo también. Recuerdo que cuando andaba por el barrio en la casa, iba al colmado y me encontraba con el pastor de la esquina de la vuelta de la esquina ahí, había una iglesia, y cuando venía así nos encontrábamos, yo lo veía que venía ya, y cuando yo lo veía yo decía, algo me va a decir, y mi deseo era teletransportarme, y cuando nos íbamos a encontrar, mi deseo era, bye bye, pero me agarraba por aquí, por el brazo. Me decía, ¿cómo estás? Bien. Dios te bendiga. Cristo te ama y murió por ti. Varias veces me lo dijo. Y yo buscaba esconderme. Y yo buscaba alejarme. Y buscaba una excusa. Sabía que Cristo había muerto en una cruz. Sabía que había derramado su sangre en una cruz. Sabía que había resucitado y que está en el cielo y que me está mirando y observa todas las cosas que hago y sabe los pensamientos de mi corazón y sabe las cosas que he dicho. Y muchas veces dije no. Dios en su misericordia me concedió una oportunidad más para que le pudiera aceptar. Amigo, la historia de Lázaro concluye en que Cristo estaba allí frente a la tumba, él lloró, mandó a quitar la piedra. Dice el versículo 30, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído, porque yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. El muerto tuvo que obedecer a la voz de Cristo. Lázaro, ven fuera. Se puso de pie y salió de la tumba. Ahora, ¿cree usted que el poder del Señor Jesucristo necesitaba que le quitaran la piedra? Con el poder de la voz de Cristo, la voz de Dios, Lázaro podía salir de esa tumba disparado, porque Dios es todopoderoso. Ahora, amigo,
Pregunta: si un muerto pudo escuchar la voz de Dios, tú que estás aquí o que escuchas a través de la radio, que estás aún en vida, ¿no vas a escuchar la voz de Dios? Que te dice: ven fuera, sal de esa vida que llevas, sal de esas excusas en las cuales te escondes, escapa por tu vida y ven a la vida que te doy, que es una vida de abundancia, que es una vida de gozo, que es una vida de regocijo, una vida de paz que solamente Dios te puede dar. ¿Por qué no venir a la reconciliación con Dios en esta noche? Puedes abrir tu corazón ahí donde estás, cerrar tus ojos, hablar con Dios, pedirle perdón por tus pecados. Él es la resurrección y la vida. Y dijo el Señor: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y luego más adelante preguntó: ¿lo crees? Y te pregunta en esta noche, amigo, ¿lo crees? Si tú lo crees, Dios tiene vida para darte en esta noche. Vamos a orar y vamos a inclinar nuestros rostros, cerramos nuestros ojos. Y tú, amigo, que estás aquí en el templo, o que estás escuchando a través de la radio, el internet, el medio por el cual nos escuches, Dios quiere darte vida en esta noche. Dios quiere que te reconcilies con Él en esta noche. Dios está llegando a tiempo a tu vida antes de que se continúe destruyendo por el pecado, porque el pecado solamente destruye el alma, destruye las vidas. Y lejos de Dios no hay vida para ti, amigo. No hay vida para ningún ser humano lejos de Dios. Y si quieres aceptar a Jesucristo como tu Salvador, me gustaría que hicieras esta oración, una oración sincera. No tienes que hacerlo en voz alta. En lo profundo de tu corazón, decirle así a Dios: Dios, en esta noche entiendo que estoy lejos de ti. Entiendo que me he escondido en mis excusas, me he escondido de tu presencia y necesito reconciliarme contigo, oh Dios. No quiero vivir más separado de ti. Quiero que perdones mis pecados y quiero aceptar a Jesucristo como mi único Salvador. Invito a Jesucristo a entrar en mi corazón. Salva mi alma, oh Dios. Salva mi vida. Te lo ruego en el nombre de Jesús.